Página 1. Verdad y realidad, Otto Rank, 1936. Contenido. Prefacio del traductor. 1. El nacimiento de la individualidad 1. 2. Voluntad y fuerza 13. 3. Conocer y experimentar 24. 4. Verdad y realidad 35. 5. Yo e ideal 48. 6. Creación y culpa 62. 7. Felicidad y redención 84. Prefacio del traductor. Verdad y realidad es el tercer volumen de Grundzüge einer genetischen Psychologie aufgrund der Psychoanalyse der Ich-Struktur, esbozos de una psicología genética sobre la base del psicoanálisis de la estructura del yo. El primer volumen, publicado en 1927, se ocupa del desarrollo biológico del yo, incluida la génesis de la genitalidad, el origen del sentimiento de culpa y la génesis de la relación objetal, y analiza los mecanismos psíquicos como la proyección, la identificación y la negación, un concepto importante que Rank presenta como más básico que la represión. Nunca se publicó en inglés, pero se pronunció en forma de conferencia bajo los auspicios de la Escuela de Trabajo Social de Nueva York en 1926, antes de que apareciera en alemán. El segundo volumen, Gestaltung und Ausdruck der Persönlichkeit, el desarrollo de la personalidad, publicado en 1928, va más allá del nivel biológico y abarca el desarrollo esencialmente humano del hombre como ser emocional, social y ético. Contiene discusiones sobre la formación del carácter en contraste con algo que llamamos personalidad, el desarrollo de la vida emocional, la educación, la adaptación social, la creatividad y la función de ayuda. Al igual que el primer volumen, este libro también se presentó por primera vez en los Estados Unidos como un curso de conferencias para la Escuela de Trabajo Social de Nueva York y la Escuela de Trabajo Social de Pensilvania en 1927, aunque no apareció en una traducción al inglés. Truth and Reality, el tercer volumen, al igual que los otros dos, se ofreció primero en inglés en forma de conferencia, en este caso solo para la Escuela de Trabajo Social de Pensilvania, justo antes de su publicación en alemán en 1929. Si bien constituye la conclusión de los dos volúmenes que acabamos de describir, presenta de forma clara e integrada un punto de vista original que representa la contribución única de Rank a la psicología y la filosofía, que no había llegado a ser plenamente consciente hasta que se escribió este último libro. Aunque El trauma del nacimiento, publicado en alemán en 1924, marca el comienzo del desarrollo de Rank más allá del psicoanálisis freudiano, los dos primeros volúmenes de Genetische Psychologie, si bien difieren radicalmente del enfoque psicoanalítico ortodoxo, todavía no se diferencian claramente del enfoque psicoanalítico ortodoxo de la psicología freudiana. Antes de escribir el tercer volumen, Rank había encontrado la clave de su propia organización teórica en una repentina comprensión del papel de la voluntad en la situación analítica. Bajo la iluminación de ese descubrimiento, escribió simultáneamente el segundo volumen de su Technik der Psychoanalyse, mostrando la relación de la voluntad con el proceso terapéutico y repudiando por completo el método psicoanalítico freudiano, y este tercer volumen de Genetische Psychologie, Verdad y Realidad, en el que desarrolla las implicaciones psicológicas y filosóficas que subyacen a su nueva visión del proceso terapéutico. En Verdad y Realidad, Rank ofrece no una psicología más del individuo en interés de la terapia, sino una filosofía de la voluntad del hombre, un bosquejo histórico de la evolución de la voluntad misma con su creatividad inagotable, su dinámica de proyección y negación y su carga cada vez mayor de miedo y culpa. Jesse Taft. Filadelfia, diciembre de 1935.
verdad y realidad, una historia de vida de la voluntad humana. Jesús. He venido para dar testimonio de la verdad. Pilato, ¿qué es la verdad? Capítulo 1. El nacimiento de la individualidad. El humano por su voluntad crea su personalidad. El acontecimiento más importante en la vida de un hombre es el momento en que toma conciencia de su propio ego. Tolstoy. Las líneas de pensamiento contenidas en este libro constituyen una declaración preliminar de la elaboración final de un concepto de lo psíquico que había anticipado en la obra de mi juventud Der Künstler, 1905, hace casi un cuarto de siglo. La consiguiente construcción y configuración de esta temprana concepción me llevó gradualmente a una psicología genética y constructiva que, sobre la base de experiencias analíticas prácticas, finalmente cristalizó en una psicología de la voluntad. TV escribe. Ahora, hay que indagar qué es la voluntad. Buscamos conceptos en la red Internet. Voluntad 1. La voluntad es la capacidad de un individuo de tomar decisiones y organizar su propia conducta, es decir, de disponer de sí mismo con autonomía. Por ende, las cosas que realizamos con voluntad son aquellas que hacemos con plena intención de hacerlas, al contrario de lo que hacemos involuntariamente. Esta palabra proviene del latín voluntas, derivado del verbo volio, querer, por lo que está íntimamente vinculada con el deseo, es decir, con lo que nos gustaría hacer o conseguir, y, por lo tanto, con aquello que nos proponemos. Por eso hablamos de buena voluntad o mala voluntad cuando se hacen las cosas, para decir que fueron hechas pensando en hacer el bien o en que salgan bien, o por el contrario, en hacer el mal o sin importar cómo salgan. También es común referirse a la última voluntad o testamento, un documento en el que se especifican los deseos de una persona que ha fallecido, en especial en lo que a sus bienes y su dinero respecta. O también de la voluntad divina, que vendría a ser el mandato de Dios, o sea, lo que Dios desea que ocurra y que, por ende, debe ocurrir. La voluntad está vinculada siempre a la conciencia, a la lucidez y a las decisiones propias, de modo que aquello que se realiza bajo estado de coacción, o bajo el efecto de sustancias, no se considera llevado a cabo de manera voluntaria. La voluntad es necesariamente una expresión de la subjetividad de las personas. Voluntad 2. Del latín voluntas, derivado de volo, yo quiero, deseo consciente que lleva al hombre a realizar determinadas acciones. El idealismo considera, de manera errónea, la voluntad como una propiedad independiente de influjos y circunstancias exteriores, desligada de toda necesidad objetiva, y ve las acciones y la conducta del hombre como una manifestación de la voluntad libre, a la que concibe con un criterio idealista. En realidad, la fuente de la actividad volitiva del hombre dirigida hacia un fin, radica en el mundo objetivo, reflejado a través del prisma de las condiciones interiores del sujeto, necesidades, intereses, deseos, conocimientos, fe. El mundo objetivo ofrece al hombre la posibilidad de plantearse fines diversos, de tomar resoluciones, de actuar de tal o cual modo. No es libre la voluntad que elige partiendo solo de los deseos del sujeto, voluntarismo, existencialismo, sino la que elige con acierto, en consonancia con la necesidad objetiva. Según palabras de Engels, el libre albedrío no significa otra cosa que la facultad de tomar una resolución con conocimiento de causa. El carácter volitivo de una acción o de un acto de conducta aparece con máxima claridad en los casos en que el hombre, para alcanzar un objetivo, ha de vencer obstáculos exteriores o interiores. El eslabón inicial del acto volitivo consiste en el establecimiento y en la comprensión del fin, luego, en tomar la decisión de actuar, en elegir los procedimientos más adecuados para dar cumplimiento a la acción.
Lo decisivo para caracterizar como volitiva una acción dada es que la decisión tomada se haya cumplido. El hombre no posee por naturaleza la fuerza de voluntad, la destreza y la capacidad para elegir un objetivo, tomar resoluciones acertadas y cumplirlas, para llevar hasta el fin la empresa iniciada, son fruto del saber, de la experiencia, de la educación y de la autoformación. Diccionario filosófico. Centrado 1965 2.484-485. Voluntad 3. Fenómeno de la psiquis, de la conciencia, el cual es la condición subjetiva para alcanzar tal o cual fin, para superar los obstáculos externos o internos, temor, cobardía, indecisión, duda, que se alzan en el camino para conseguir el fin propuesto. De este modo la voluntad se manifiesta en el hombre en la actividad consciente. La filosofía idealista considera la voluntad como algo que le es propio desde el principio y en la que no tiene nada que ver el nivel de cultura o de educación, ni las particularidades del medio social que lo rodean. Algunos idealistas hablan de la voluntad no solo como el factor determinante de la esencia humana sino incluso como creadora del mundo. Schopenhauer. Es típica en este sentido la afirmación relativa a la incognoscibilidad de la voluntad, a su carácter irracional, Freud y sus discípulos. Con apoyo en tales tesis se afirma que la voluntad es autónoma, que tiene independencia absoluta, llegándose de este modo a un voluntarismo que es típico en no pocas teorías sociales reaccionarias de la sociedad burguesa. Desde el punto de vista de la filosofía materialista científica la voluntad se forma en el proceso de la actividad práctica del hombre y se basa en el conocimiento por este tanto de los objetos del mundo exterior cuanto de sus propias posibilidades personales subjetivas, libre albedrío. La voluntad es la decisión de realizar tales o cuales actos, mas no los mismos actos constituye una cualidad psíquica ligada a otras esferas de la actividad consciente del hombre y en las que se apoya. Se forma en el proceso de la evolución global del hombre, es decir de sus cualidades individuales, cultura y capacidad intelectual. El descubrimiento de las cualidades volitivas del hombre como personalidad reviste inmensa importancia para el desarrollo social. El aplastamiento de estas cualidades puede influir negativamente en la conducta de los hombres y, por tanto, en el desarrollo de la producción material y espiritual. De ahí que sea muy importante orientar la voluntad humana, a fin de que la actividad creadora, la creación de bienes materiales y espirituales de la sociedad se convierta en obra voluntaria del hombre, se hace indispensable desarrollar multifacéticamente su personalidad, formar en él una concepción científica del mundo y elevadas cualidades morales, educación comunista. Diccionario marxista de filosofía. Centrado 1971 2.319-320. Voluntad 4. Orientación consciente del hombre al cumplimiento de unas u otras acciones. El idealismo considera falsamente la voluntad como propiedad independiente de las influencias y circunstancias externas y desvinculada de la necesidad objetiva, y las acciones del hombre, como manifestaciones de la libre voluntad entendida de modo idealista. Pero en realidad, la fuente de la actuación volitiva del hombre es el mundo objetivo, la actividad práctico-material orientada a transformar el mundo y basada en las leyes objetivas de la naturaleza. El mundo objetivo, reflejado a través del prisma de las condiciones interiores del sujeto, necesidades, intereses, apetencias, conocimiento, fe, crea para él mismo la posibilidad de plantear distintos fines, tomar decisiones, proceder de tal o cual modo. No es libre la voluntad que elige partiendo solo de los deseos del sujeto, voluntarismo, existencialismo, sino la que elige continuo, conforme a la necesidad objetiva. El carácter volitivo de la acción se manifiesta con mayor claridad cuando el hombre, para conseguir su objetivo, tiene que superar obstáculos exteriores o interiores.
El eslabón inicial de la acción volitiva lo constituyen el planteamiento y la concientización de la finalidad, luego la toma de decisión de actuar y la elección de los métodos más racionales de realización de la acción. El cumplimiento de la decisión es lo determinante para caracterizar como volitiva una acción dada. La fuerza de la voluntad, aunque en cierta medida está determinada genéticamente, no es dada al hombre exclusivamente por la naturaleza. La capacidad de tomar decisiones correctas y cumplirlas, llevar hasta el fin el asunto empezado, es resultado de la experiencia, los conocimientos, la educación y la autoeducación. En la filosofía de Schopenhauer y sus adeptos, la voluntad es el principio primario ciego, insensato e inútil del mundo, análogo a la cosa en sí kantiana. Diccionario de Filosofía. Centrado 1984 2.446-447. TV escribe. La voluntad se compone de una combinación de factores engendrados en la conciencia del pensador. Con cada uno de ellos aporta su capacidad y según sea el impacto unitario, su efecto combinado sería el resultado o la voluntad. Desear, conocer, querer, saber, poder, enfocar, evaluar, medir, hacer, verificar, rectificar, prevenir, proyectar y los que se puedan agregar. La integridad vendría a ser la consolidación de todos los factores. Otto Rank escribe. Este enfoque arrojó una luz tan significativa sobre los fundamentos psicológicos de la epistemología y la ética que, en última instancia, me llevó a una filosofía de lo psíquico que ahora intento esbozar en los siguientes capítulos. El aspecto práctico y terapéutico de la psicología de la voluntad lo desarrollé en la segunda parte de mi técnica de psicoanálisis, que se publicó simultáneamente. Si bien al principio estaba completamente bajo la influencia del realismo freudiano y traté de expresar mi concepción del hombre creativo, el artista, en los términos biológico-mecanicistas de la ideología de las ciencias naturales de Freud, sobre la base de mi propia experiencia, desde entonces he estado dispuesto a formular estos problemas humanos comunes en un lenguaje humano común. El trauma del nacimiento, un libro escrito en 1923, marca el punto de inflexión decisivo en este desarrollo. Allí lo comparé con el impulso creativo del individuo tal como lo trata Der Künstler, la creación del individuo mismo, no solo físicamente, sino también psíquicamente en el sentido de la experiencia de renacimiento, que entendí psicológicamente como la verdadera creatividad del ser humano. Porque en este acto el ego psíquico nace del ego biológico corpóreo y el ser humano se convierte al mismo tiempo en creador y criatura o, de hecho, pasa de criatura en creador, en el caso ideal, creador de sí mismo, de su propia personalidad. Esta concepción del nacimiento de la individualidad a partir del yo como una consecuencia psicológica del trauma original del nacimiento de la madre, conduce también a otro tipo de metodología de tratamiento y presentación. Mientras que en el trauma del nacimiento partí de una experiencia concreta en la situación analítica y su nueva interpretación, y como en Der Künstler me esforcé por ampliarla a lo universalmente humano y cultural, mi concepción actual, recién invertida, se basa en la universalmente humano, sí, por así decirlo, sobre la idea cósmica del alma. Y busca reunir todas sus expresiones en el punto focal de la individualidad separada. No se trata ni de un retorno de lo general, de lo supraindividual, a lo concreto y personal, ni de un deseo de explicar lo uno a partir de lo otro. Aunque esta puede ser a menudo la apariencia, sí, a veces incluso puede ser la base de ella, sin embargo, este no es el objeto de esta presentación que más bien se propone el objetivo de ver los dos mundos del macrocosmos y del microcosmos como paralelos, y solo en la medida en que posible, señalando su interdependencia y sus reacciones mutuas. En este intento, las incursiones en la historia de la cultura son naturalmente inevitables,
para al menos observar la gran contraparte del individuo en algunas de sus formas típicas. Página 2.